Dios le bendiga. Quiero hacer un videito rápido hablando de las 7 dispensaciones, porque he escuchado algunos predicadores que han dicho que la dispensación de la gracia termina en el arrebatamiento de la iglesia. Y, y quiero explicar un poquito sobre eso para aquellos que no tienen mucho conocimiento sobre las dispensaciones. Y quiero comenzar a desglosar cada dispensación, que son 7, para luego dejar en claro que la dispensación de la gracia no termina en el arrebatamiento. Primero que nada, aparecen 7 dispensaciones, la cual, número 1, está la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, de la ley, de la gracia y el milenio. Y quiero comenzar a desglosar un poquito cada una de ellas para luego concluir enseñando de que la gracia no termina en el arrebatamiento como algunos predicadores están enseñando. Son predicadores muy buenos, ¿verdad? No estoy diciendo que el predicador que enseñe esto que es un hereje, no estoy diciendo eso, que quede claro, pero sí he escuchado que hay predicadores buenos, predicadores que yo escucho, predicadores buenos de sana doctrina que están enseñando esto, pero quiero enseñarlo, aunque es un tema que no salva ni pierde, pero quiero dejarlo en claro, porque a veces con temas pequeños es que se convierten las cosas grandes. A veces con cositas pequeñas que no se corrigen es que pueden lograr surgir herejías. Y número 1, que la dispensación de la conciencia, pues todos sabemos que es en el principio cuando Dios crea a Adán y a Eva. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, esa era la dispensación, el tiempo de inocencia. Allí no había pecado todavía. Ese es fácil para explicar. Inocencia, Adán y Eva, que no había maldad para ese entonces. Ahora está la dispensación de la conciencia. Y la dispensación de la conciencia es la dispensación del diluvio. Es la dispensación cuando Dios decide hablar con Noé, ¿ve? Y Noé, entonces, para ese entonces, Dios le da una encomienda a Noé, y Noé estaba predicando, ¿ve? Entonces, no había leyes, no había palabras, pero había una conciencia en el ser humano, y Dios comienza a utilizar a Noé. Y diría que no solamente desde el tiempo de Noé, diría que después que entró el pecado ya había conciencia del bien y el mal. Inclusive Caín, antes de matar a Abel y antes de que su corazón se llenara de pecado y se corrompiera, Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. O sea, en otras palabras, le estaba dando una advertencia de que tú tienes la capacidad de elegir. El pecado está a la puerta. O sea, si tú le abres la puerta, sabes que te va a inducir a lo malo. Y vemos que Caín mata a Abel, ¿sabes? Había conciencia ya del bien y del mal. No solamente desde el tiempo de Adán, del tiempo de Noé, o sea, no solamente del tiempo de Noé, sino ya desde el tiempo de Caín y Abel. Desde que entró el pecado al mundo, esa ya comenzó la dispensación de la conciencia. Porque aunque no había leyes, no había una Biblia, no había un testamento, no había nada, pero ya había una conciencia que dictaba que había algo que se podía evitar, como el caso que les presenté de Caín. Caín, Dios le dijo: el pecado está a la puerta. O sea, en otras palabras, tú escoges. ¿Ve? Entonces está la dispensación del gobierno humano, que es la dispensación de luego del diluvio, y se conoce como la dispensación del gobierno humano porque fue en ese tiempo donde por primera vez reinó alguien sobre la tierra, que se conoce como Nimrod. En los capítulos por ahí, capítulo 5, capítulo 4, 5, 6, por ahí de Génesis, usted puede darse de cuenta que hubo un primer gobernador, hubo un primer rey sobre la tierra que se llamó Nimrod. Este fue el hombre que levantó la torre de Babel. Este fue el hombre que se cree que se expandió y hizo esas ciudades que luego se conocieron como Nínive.
Nimrod fue como un anticristo para su época. Fue un hombre que creó un control en la poca humanidad que había para ese entonces. Se creó como un tipo anticristo. Comenzó a crear una manipulación y un control sobre esa población que se estaba desarrollando. Es ahí donde esa es la tercera dispensación, el gobierno humano, donde Nimrod es el primer rey, que inclusive fue... como dije antes, como un anticristo, tenía ese espíritu anticristo y la mentalidad. Cuando usted estudia esta vida de Nimrod y cuando usted estudia quién era Nimrod y se da de cuenta que ese espíritu ha seguido por generaciones, este mismo espíritu fue el que operó en la vida de Nabucodonosor. O sea, son reyes que quisieron ser tipos de anticristo. Y con los años seguimos viendo todos estos emperadores que se levantaron controlando y manipulando, aún hasta Hitler. Todo esto ve que han surgido anticristo a través de los tiempos, y el anticristo que va a surgir para el tiempo de la gran tribulación es este mismo espíritu que operaba desde todos los tiempos, porque el que está operando detrás de ellos no es solamente el hombre como instrumento, sino que es Satanás. Satanás fue el primero que quiso crear este tipo de manipulación, y esto pues lo podemos ver desde el cielo, desde que él se revela en el cielo, donde dice que por sus muchas contrataciones. Cuando usted estudia bien esa expresión, contrataciones, eso lo que está hablando es que por sus muchos, ¿sabe? Que por la forma en que manipuló a muchos, por sus muchas contrataciones, ¿sabe? Mira, el primer político fue Satanás, porque un político, ¿qué es lo que hace un político? Ofrecer falsas esperanzas y falsas promesas. Y eso fue lo que hizo Satanás con los ángeles que hoy conocemos como los ángeles caídos, como los demonios. Todos ellos fueron engañados por Satanás, que hizo política en el cielo. ¿Ve? Entonces el primer rey corrupto, el primero que ofreció engaño con manipulación, fue Satanás, y ese mismo espíritu es el que ha venido operando a través de los tiempos, a través de todos estos reyes, como les he mencionado, y será el que operará en el último tiempo en el hombre de pecado inicuo, cuyo advenimiento dice que es por obra de Satanás. Pero entonces esta es la tercera dispensación, gobierno humano. Luego está la dispensación de la promesa, que es Abraham. Dios le prometió a Abraham muchas cosas: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y le habló de que lo iba a bendecir y que iba a sacar de él una descendencia grande. Israel no existía, el pueblo de Israel no existía. El que existió fue Abraham, y sobre él Dios le prometió que sacaría una descendencia. Hoy conocemos lo que es el país, el Estado de Israel, pero ese Estado de Israel se formó bajo una promesa que Dios le dio a un hombre. ¿Ve? Entonces la dispensación cuarta es la dispensación de la promesa, que es donde Dios comienza a prometer, en este caso a un hombre llamado Abraham. ¿Ve? Entonces está luego la dispensación de la ley, que es la de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos, pues obviamente todo aquel que conoce las escrituras sabe que fueron 10 mandamientos resumidos, pero que en verdad son más de 600 mandamientos. Lo único que el Señor los resumió en 10, y cuando Jesús vino hasta los resumió en 2. Simplemente amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero son más de 600 y pico de mandamientos que podemos ver entre el libro de Deuteronomio, Número, Levítico. Ahí podemos ver todos los tipos de mandamientos que Dios dejó establecidos. Él se los dio a Moisés en 10, y Moisés tuvo que comenzar a distribuir esos mandamientos poco a poco, y podemos ver y leer en todos esos libros que son más de 600 mandamientos que Dios dejó establecidos. Lo único que Dios se los resumió a Moisés en 10 y Jesús los resumió en 2. ¿Ve? Pero la dispensación quinta es la dispensación de la ley, que es donde Dios entonces establece lo que es la ley. El hombre no sabía, dice el apóstol Pablo, el hombre no sabía lo que era malo hasta que no se estableció la ley. El hombre no sabía lo que era hurtar hasta que la Biblia dijo no hurtéis, no robarás, no hurtarás. ¿Ve? Entonces cuando el hombre se miró en el espejo de la ley, entonces se dio de cuenta que estaba perdido. El hombre no sabía lo que era adulterio hasta que la ley vino y dijo no adulterará. Cuando nos miramos en el espejo de la ley nos damos de cuenta que estamos condenados porque hurtamos, porque pecamos. ¿Ve? Entonces esa fue la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Cuando Cristo vino, Cristo estaba todavía en el tiempo de la ley.
Y por eso es que Cristo dice, yo no he venido a abrogar esta ley, sino para cumplirla. O sea, Cristo vino para el tiempo de la ley. Cuando Cristo vino, todavía la dispensación de la ley estaba en todo su apogeo, estaba efectuada todavía sobre la tierra la dispensación de la ley. Todo comenzó con Moisés y los 10 mandamientos. Ahora, después que Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí comienza, el tiempo de la gracia. Una vez Cristo muere y asciende al cielo, desde ese entonces la iglesia surge en el día de Pentecostés, y es que surge la iglesia, pero la dispensación de la gracia comienza después de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, ahí comienza la dispensación de la gracia, y todavía estamos en la dispensación de la gracia. Yo me atrevería a decir que es una de las dispensaciones más extensas. Si mi mente no me es infiel, ¿verdad? Creo que es una de las dispensaciones más extensas. Creo que la dispensación de la gracia, pero es aquí donde estoy haciendo este video, y es para dejar en claro que la dispensación de la gracia no termina en la gran tribulación. La dispensación de la gracia sigue en función aún en la gran tribulación. Es por eso que yo soy de los que pienso que, ¿verdad?, que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia en ese tiempo de la gran tribulación. Hay predicadores que enseñan que solamente en la gran tribulación Dios solamente va a tratar con el pueblo de Israel. Hay personas que piensan de esa manera, que Dios solamente va a tratar con el pueblo de Israel. Hay otros que piensan que Dios va a tratar con los gentiles, las cuales yo estoy de acuerdo, porque la Biblia dice de toda nación, pueblo, tribu, Dios salvará de toda nación, pueblo, lengua y tribu. Eso está claro. Yo no soy de los que creo que solamente en la gran tribulación Dios tratará con el pueblo de Israel. Dios lo que va así es hacer un trato especial, una conclusión de unas cosas que Dios le habló a Daniel, de las cuales obviamente pues no voy a explicar aquí porque ya estaría entrando en un tema escatológico profundo, pero Dios le habló de unas cosas a Daniel, de las cuales de esas 70 semanas, estamos apenas en la 69, y esa semana 70 se cumplirá durante la gran tribulación, la angustia de Jacob. Esto es un tema un poquito extenso, pero que solamente estoy haciendo este video para dejar en claro de que el tiempo de la gracia no termina en la gran tribulación. Y como dije antes, hay personas que piensan que Dios va a tratar solamente con el pueblo de Israel, de la cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios va a tratar con lenguas, tribus, naciones. Dios va a tratar con los gentiles todavía. Dios va a estar tratando aún con los gentiles todavía. ¿Por qué? Porque sigue siendo tiempo de gracia. En el tiempo de gracia, gracia lo que significa es un favor inmerecido. Y yo por lo menos soy de los que pienso y creo bíblicamente, ¿verdad?, de que Dios seguirá tratando con toda nación, lengua, pueblo y tribu, además del pueblo de Israel, que eso está claro. Ahora, también hay otro debate, de la cual pues no quiero entrar mucho en esto, pero que lo voy a mencionar. También hay un debate donde hay quienes creen que los cristianos que se queden tienen una segunda oportunidad. Hay un grupo que piensa que no, hay otro grupo que piensa que sí. Yo por lo menos ahí en ese punto de si es cristiano, yo en ese punto tengo mi opinión personal, y es que pienso que un cristiano, después que ha conocido la verdad, que ha sido lleno del Espíritu Santo, yo creo que una persona que ha sido cristiana no tiene oportunidad en la gran tribulación, pero eso no significa que Dios no va a tratar con gentiles. Y cuando hablo de gentiles me refiero a otras naciones, pueblos y tribus. O sea, uno que ha sido cristiano, para mí, en mi opinión personal, aunque entiendo también que hay personas que no piensan así, pero respetando, ¿verdad?, las opiniones de todo en cuanto a este tema, yo por lo menos en cuanto a un cristiano, si tiene oportunidad o no, pues yo ahí pues pienso de que la oportunidad es ahora. Pero hay personas que no han conocido la verdad correctamente, que son de otras denominaciones, de otras religiones, personas que simplemente pues le sirvieron al Señor en un tiempo, pero que no tienen mucho conocimiento. Tal vez esa gente tenga algún tipo de oportunidad, pero de que Dios va a tratar solamente con el pueblo de Israel, no, Dios va a seguir tratando con las demás naciones. El punto es de que el tiempo de gracia no termina en la gran tribulación. El tiempo de gracia es
es la sexta dispensación y es la dispensación en la cual estamos actualmente, y esa dispensación no termina hasta la segunda venida de Cristo. O sea que en el arrebatamiento, nosotros creemos en el arrebatamiento, creemos en que Cristo vendrá en cualquier momento, pero una vez que Cristo venga, entra las 70 semanas de Daniel, donde es la tribulación y la gran tribulación, y en ese periodo de 7 años, en ese periodo de 7 años ocurrirán cosas tremendas sobre la tierra, donde les recomendamos a todo el que ve este video que corra a los pies de Cristo. Si usted no tiene el Señor, corra. Este es el tiempo se está acabando. Cristo habló en Mateo capítulo 24 y relató los acontecimientos de los últimos tiempos, y ahí lo podemos ver. Un colapso tanto religioso como económico como gubernamental. Ahí está todo desglosado y lo podemos ver. Falsos profetas, que vendrán tiempos de hambre, inclusive habló de peste, lo cual implica que son pandemias, y todo esto ya lo hemos enfrentado, ¿sabe? Pero el punto clave es que estamos en la dispensación de la gracia, y ese tiempo de gracia no termina hasta la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, que dice que vendrá en un caballo blanco que descenderá del cielo, en un caballo blanco y con un ejército, el cual pues creemos firmemente que es el pueblo de Dios que vendrá con Cristo, y verá, y dice que las naciones se reunirán para hacer guerra contra el que está montado en el caballo. Y en esa segunda venida de Cristo, que es cuando Él pisa tierra por segunda vez, ahí es donde entonces culmina la dispensación de la gracia, porque entonces entra la dispensación del milenio, del reino milenial de Cristo, donde reinará por 1000 años. Amén. Así que después que Cristo venga en su segunda venida, se acaba la dispensación de la gracia y entra la dispensación del reino milenial, donde Cristo reinará en la tierra por 1000 años. Luego de esto, pues conocemos que en este tiempo, ¿verdad?, Satanás será atado por 1000 años, pero luego de esto será desatado. Esto es un estudio en sí, solo explicar qué ocurrirá después de los 1000 años. Satanás será soltado y engañará como la arena del mar. Y esto es otro tema para otro día. Pero sí quería dejar en claro, hermano, de que el tiempo de gracia no termina en el arrebatamiento de la iglesia. El tiempo de gracia termina en la segunda venida de Cristo, para luego dar inicio a la última dispensación, que es el reino milenial, para luego enfrentar los próximos eventos y luego entrar a la eternidad. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta pequeña explicación sobre las 7 dispensaciones te haya edificado. Compártelo con alguien y déjale saber que el tiempo se está acabando.